cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un hermoso gozo, alegría compartir este tiempo con ustedes. Gracias a todos los que pues apartan este momento para que nos sentemos juntos alrededor de Dios y de su palabra y orar y adorarlo y escuchar su voz a través de este libro maravilloso. Yo recalco que esta es la palabra de Dios. Mira cómo digo, esta es la palabra. Eso significa que no hay más palabra de Dios en este tiempo más que la Biblia. Y debemos oír la voz de Dios a través de ella. Aprendamos, queridos hermanos, a estudiar la palabra. Y qué bueno que estamos aquí juntos y le damos la bienvenida a cada uno de los que en este momento, donde quiera que estén, estamos aquí juntos delante del Señor para estudiar su palabra. Vamos a tener un momento de oración. Yo quiero invitarles que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por esta noche maravillosa. Señor, gracias por tu bondad infinita, por tu amor tan grande, Padre, en darnos a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Él murió y resucitó. Y ahora mi Dios está sentado a la diestra como nuestro gran sumo sacerdote para interceder eternamente por nosotros. En esta noche, Señor, aquí en tu presencia pedimos que tú nos perdones todos nuestros pecados. Padre, pedimos que tú limpies nuestro corazón, purifica nuestro corazón, Señor. Padre, saca de nuestro corazón todo aquello que esté obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tu palabra dice, en el libro de Mateo 13, Señor, que la buena semilla cae en buena tierra, y la buena tierra ahí es el corazón preparado, limpio, para que esta palabra pueda germinar y dar fruto al 100%. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos que nos hables hoy. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra, ilumínanos. Ayúdanos a crecer a través de tu palabra, a conocerte, pero no solamente, Señor, a tener conocimientos, a ser expertos en Biblia, sino a ser quebrantados ante tu santa presencia, a vivir en santidad, a caminar como tú quieres que caminemos, a dejar todos los pecados, Señor, y a vivir dando honra y gloria a tu nombre santo. Bendice esta reunión hasta el final. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles que vayan conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo número 7. Hebreos capítulo 7. Estamos hablando, el escritor de esta carta quiere hablarnos de Cristo como el gran sumo sacerdote que tenemos, pero según el orden de Melquisedec. Si ustedes se acuerdan, dijimos que el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, él estaba prometido como el rey, el hijo de David, que vendría, se sentaría en el trono de Israel, ahí en Jerusalén, en el templo, y que desde ahí gobernaría a Israel, pero también a todas las naciones, al mundo entero. Esa es la promesa mesiánica. Y los hebreos están esperando un Mesías salvador, un Mesías gobernante, un Mesías poderoso. Por eso ellos rechazan al Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo este Mesías rey también va a ser sacerdote? Y ese es el punto que el escritor de Hebreos ahora está probando. ¿Cómo es ahora que ese Mesías, que al mismo tiempo va a ser rey, también va a ser sacerdote? Yo les dije que el Señor, bueno, que en Israel había 3 oficios, los más importantes: el rey, el profeta y el sacerdote. Y Jesús cumple los 3 oficios en él mismo.
Ya vimos en el libro de Hebreos, capítulos del 1 al 4, que Jesús es el profeta de Dios. Dios habiendo hablado en estos últimos días por su Hijo Jesús para todos nosotros. Jesucristo es la más perfecta, completa, total y última revelación de Dios para nosotros. Él nos habla a través de su Hijo Jesús. Ahora Jesucristo también, en segundo lugar, capítulo número 4, 14 hasta capítulo 8, versículo número 13, nos habla de que Jesucristo es el más perfecto, completo y total sumo sacerdote de parte de Dios para nosotros. Ahora entonces, en el capítulo 7, habla de Jesucristo como sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Ya hablamos de Melquisedec. Yo les decía que este pasaje, capítulo 7 y 8, son un ejemplo. Y hermanos, por favor, miremos esto con toda seriedad. Son un ejemplo de una interpretación gramático-histórica. La Biblia tiene una forma de interpretarse, mi hermano, y es de la forma gramático-histórica. No podemos salirnos de ahí. Lógicamente que hay una luz que da el Espíritu Santo que nos ilumina la mente y el corazón para poder discernir estas verdades espirituales. Pero si nosotros pasamos por alto estos eventos reales, históricos, y nos ponemos a inventar, cada quien va a salir con su tema. Cada quien le va a dar la interpretación que le dé la gana. Cada quien va a decir lo que quiere. Porque toda interpretación que no sea gramático-histórica ya no recae en la Biblia la responsabilidad de la interpretación, sino en la interpretación que cada uno le dé, especialmente cuando empezamos a alegorizar la escritura. No se puede. Yo no puedo alegorizar la Biblia. Nosotros tenemos que ser serios en el estudio de la palabra de Dios. Solo hay 3 pasajes donde se nos habla acerca de Melquisedec. Ya vimos Génesis 14, vimos Salmo 110 y ahora estamos en el libro de Hebreos desde el capítulo número 4:14 hasta el 8:13. En estos pasajes va a desarrollar toda una doctrina acerca del sacerdocio de Jesucristo o de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aquí, hermanos, lo que nosotros vamos a encontrar es que no solamente nos va a hablar del sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio levita, arónico o legal del Antiguo Testamento, sino también con todo lo que es el sistema legal, con todo lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la ley, Ahora, yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Hebreos capítulo 7. Busque conmigo Hebreos 7, por favor. Y ya oramos y esperamos que usted y yo podamos crecer esta noche y entender estos pasajes de la Escritura. Yo les dije en Génesis 14, habla de un personaje de carne y hueso, Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Salem era un pueblo y allá había muchos pueblos. Sodoma, Gomorra, estaba Salem. Y ahí vimos ahí en el libro de Génesis 14 cuántos pueblos. Y estos eran grupos tribales, vamos a decir. Pero cada uno de ellos tenía su rey, que se conocían, que compartían sus experiencias. De hecho, si ustedes recuerdan, hubo 5 reyes, incluyendo el rey de Sodoma y de Gomorra, que hicieron alianza entre ellos. Y luego hubo 4 reyes que también hicieron alianza entre ellos. O sea, eran reyes reales que se conocían. Melquisedec, entonces, hermano, no era un ser espiritual, no era un ángel,
tampoco era una teofanía, no era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Era un personaje de carne y hueso, una persona que era un rey y que Dios en algún momento, en su piedad, en la entrega que Melquisedec tenía a Dios, acuérdense cómo lo describe Dios o Melquisedec a Dios. ¿Cómo lo describe Melquisedec? ¿Ah? Dice que sacó pan y bendijo, pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo, bendito seas, Abraham, del Dios altísimo, el Elyon, el soberano, el más grande de los dioses, el único Dios soberano, rey. Y luego, ¿qué le dijo? Creador del cielo y de la tierra. Le pone como el Dios omnipotente, pero también como el creador y como el dueño del universo. Y luego, ¿qué le dice? Que entregó tus enemigos en tu mano. Un Dios victorioso que está con su pueblo, que pelea las batallas de su pueblo. Entonces, Melquisedec, esa vida piadosa, esa entrega que tenía a Dios, entonces Dios lo nombra como sumo sacerdote, de una forma soberana, de una forma diferente. Dios le dice a Melquisedec, tú serás mi sumo sacerdote. Y quiero decirles una cosa, Abraham el patriarca reconoce el sacerdocio de Melquisedec de tal forma que le da los diezmos del botín. Era un personaje. Ahora yo quiero que miren entonces lo que dice aquí. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Dice la escritura, porque este Melquisedec del que estoy hablando, les dice, ese personaje histórico, ese personaje real, ese hombre, dice, era rey de Salem. Salem era un pueblo, una región, sacerdote del Dios Altísimo. Salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, sale Melquisedec. Y miren, hermanos, hay una porción ahí de la escritura que no hice énfasis en ella en la vez anterior, el día miércoles pasado. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 14 y versículo 18. Génesis 14, 18. Hablando de que Melquisedec salió, cuando dice aquí que salió a recibir a Abraham, pero dice literalmente Génesis 14, 18, y Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. ¿Ya se dieron cuenta qué sacó Melquisedec? Pan y vino. ¿A qué hace referencia a esto, hermano? ¿A dónde apunta Melquisedec como gran sumo sacerdote? A Jesucristo y su muerte vicaria en la cruz del Calvario. ¿Dónde es que Jesús toma pan y vino y establece la Santa Cena? Ahí en el aposento alto, representando su cuerpo entregado en la cruz y su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Ahora, yo quiero que ustedes miren esto conmigo, por favor. Ahí en el libro de Lucas, vaya conmigo a Lucas, en el capítulo número 22, que nuestro querido hermano pastor Raúl a veces usa este pasaje para llevarnos a la Santa Cena. Lucas capítulo 22, solo vamos a leer el verso 20. Mire cómo dice Lucas 22, 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, una vez que les dio el pan y que ellos comieron el pan y les dijo, comed, este es mi cuerpo, después de que les dio el pan, versículo 20 dice, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, que es el vino que está ahí en la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, porque que por vosotros es derramado. Hermanos, ya lo vamos a ver en el capítulo 8 un poquito más adelante. El Señor Jesús
en la última cena con sus discípulos, toma los dos elementos que tomó Melquisedec, pan y vino, según lo que dice Génesis 14:18. Jesús toma pan y vino en la última cena y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y mire cómo dice aquí, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Sabe con qué se inaugura el nuevo pacto, mi hermano? Justamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección victoriosa. Ahora vaya conmigo a la carta a los Hebreos de nuevo, para que usted mire cómo esto está tremendamente vinculado. Mire lo que dice la escritura aquí. El libro de Hebreos, por favor, capítulo 7, y mire lo que dice el versículo número 22. Mire ahora Hebreos capítulo 7, que es el pasaje que estamos estudiando, y dice así el versículo número 22. Por tanto, Jesús fue hecho mediador o fiador de un mejor pacto. ¿Ya se dio cuenta lo que dice? Dice que Jesucristo es el mediador o el fiador. Ya vamos a estudiar esta palabra un poquito más adelante. De un mejor pacto. Y ahora lea conmigo, por favor, el capítulo 8. Mire lo que dice el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6. Hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. O, lo vamos a decir como quizá deberíamos decirlo, de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando él levanta el pan y el vino y dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y esto es el nuevo pacto. Jesús dice, con esto inauguramos el nuevo pacto, con mi muerte y con mi resurrección. Y este nuevo pacto, mi hermano, vamos a estudiarlo el domingo, no se vaya a perder ese estudio, basado en esta escritura. Libro de Hebreos, capítulo 8, y mira cómo dice, para solamente hacer la conexión, en el versículo número 6 dice, pero ahora, este ahora es un adverbio de tiempo, hoy, presente, en este momento, tanto mejor ministerio es el suyo, mejor ministerio es el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuál es este mejor pacto? Mira el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, ¿quién dice? Dios. ¿Dónde lo dice? En el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31. Y esto lo vamos a estudiar el domingo. Solamente lo estoy mencionando para que usted mire cómo esto se vincula. Desde Génesis 14 ya estaba un plan. Ahí Melquisedec como gran sumo sacerdote de Dios, y que luego se va a levantar Jesucristo según el orden de Melquisedec, saca pan y vino. Y ahí se establece que apunta a la muerte y resurrección de Cristo, inaugurando este nuevo pacto. Y mira cómo dice el versículo número 8, Hebreos 7:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ah? ¿Cómo se inauguró este nuevo pacto? ¿Dónde comenzó? Allá en la última cena, levantando Jesús el pan y el vino, diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto, y con esto vamos a inaugurar. Cristo es, ¿qué dice? El fiador y el mediador de este nuevo pacto. Ahora, hermanos, ¿cómo es esto? Que Jesucristo, siendo el Rey, también se constituye en nuestro gran sumo sacerdote, que es el fiador y el mediador de este nuevo pacto. ¿Cómo es posible esto? Ahora miren conmigo, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 7. Ahora, yo sé, hermanos, que esto a veces cuesta un poco. El mismo escritor dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entendemos que este es un huesito que hay que irlo
comiendo así despacio, despacio. ¿Ah? Hay que irlo rumiando, rumiando, poco a poco, poco a poco. Pero tenemos que crecer. No te quedes ahí. Yo les decía, mire, cuando vienen esas películas modernas que sinceramente se los digo, yo no le entiendo ni papa, nada, ni las veo, no pierdo un minuto viendo eso. ¿Ah? Pero a nuestros chicos les gustan. Y hay algunos de ellos que buscan tutoriales para poder entender y están ahí 2 horas y media, 3 horas viendo una película y después dicen, no la entendí, la voy a volver a ver y la miran 2, 3, 4, 5 veces y después buscan un tutorial para entender la película. Pero empezamos a leer un pasaje de la Biblia y no lo entendemos, cerramos la Biblia y la tiramos por allá porque no tenemos un interés grandioso en esto. Yo quiero animarles, hermanos, a rumiar esto, a entenderlo, a crecer. Mira, ahí el hermano Pablo está grabando estos estudios y tú puedes volver a ellos y volver a repasarlos. Tú puedes volver y tratar de volver de nuevo a repasar y a entender un poco más a fondo esto. Ahora mira conmigo, por favor, el capítulo 7, verso 1. Había un Melquisedec histórico, un Abraham histórico. Eran 2 personas, ninguno de los 2 era ángel, ninguno de los 2 era Jesucristo. Eran 2 personajes históricos. Dice así la palabra del Señor. Voy a volver porque el escritor aquí hace un argumento dentro de lo que es la interpretación gramático-histórica. Versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice, era un rey. Dice, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí en Melquisedec se unen estos 2 oficios, rey y sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ya vimos esto. ¿Cómo fue que salió? Con pan y vino. Le dio a Abraham, lo bendijo y dice, versículo número 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham reconocía a Melquisedec como sumo sacerdote. Lo conocía. Y lo conocía también como rey. Eran personas conocidas en todo el ámbito ahí del cercano Oriente Medio. Ahora, ¿qué dice aquí el texto? Y aquí empieza a explicar algo de este Melquisedec. Y mira cómo dice, cuyo nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Ahora, eso es lo que significa el nombre. En la palabra hebrea Melquisedec, hermanos, viene de 2 palabras compuestas. Primero, la palabra Melec. Melec en el hebreo es rey y Sedec es justicia. Por eso el nombre, la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y esto apunta al reinado de Cristo. Pero apunta también, hermano, mira esto, qué interesante, a la obra de Cristo, a la muerte de Cristo. ¿Y cómo es que apunta eso? Porque solamente a través de ese rey de justicia llamado Jesús es que nosotros podemos tener la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo es clave en esto. Si tú te das cuenta, Melquisedec, rey de justicia, su nombre significaba eso. De nuevo les digo, el nombre Melquisedec está compuesto por 2 palabras. Melec en el idioma hebreo, que significa o se traduce como rey, y Sedec, que se traduce al castellano como justicia. Por eso dice, cuyo nombre, mira el versículo 2 aquí, significa primero rey de justicia. Apunta a Jesús, el rey justo. Él va a establecer un trono de justicia, pero hoy también apunta a la obra de Jesús, justificándonos a nosotros, logrando el perdón de nuestros pecados.
En el libro de Romanos 3:23, que es uno de los pasajes muy conocidos también por todos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, absolutamente divididos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 3:24? Dice, siendo justificados gratuitamente por la obra de Cristo. A través de Cristo encontramos la justicia de Dios en nosotros. Él nos perdona, nos declara sin culpa delante de Dios, porque Él es nuestro Rey de justicia. Él cumplió las demandas de Dios y Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero por eso es que Melquisedec y Cristo están conectados. Ya se dieron cuenta. Pero no solamente eso, miren lo que dice el versículo 2. Dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia. Y luego, ¿qué dice? Y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Dice allá que Melquisedec era rey en Salem. Rey en Salem. Versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem. Hermano, si usted mira conmigo, y le voy a pedir que por favor vaya a la palabra de Dios, déjeme ver, es el Salmo. Dice la palabra del Señor que Jerusalén o Salem, donde era rey Melquisedec, es la misma ciudad que después David la conquistó y la tomó y fundó la ciudad de Sión o la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Por tanto, la misma ciudad, Salem, llegó a ser Jerusalén. Y Jerusalén, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir ciudad de paz. Eso significa la palabra Jerusalén, la ciudad de la paz. Y mire, qué interesante, ¿no es cierto? La ciudad de Jerusalén, mi hermano, es una ciudad donde hay demasiada guerra, más bien. Ahí hay conflictos, porque ahí es donde se unen las tres religiones más grandes del mundo. Está por un lado el cristianismo, está por otro lado el judaísmo y está por otro lado el islam. Y hay conflictos ahí. Había una ciudad polémica, pero su nombre es ciudad de paz. Eso es lo que esa ciudad significa. Es la ciudad de la paz. Por tanto, yo quiero animarle para que usted pueda entender, mi hermano. Mire conmigo el Salmo 76, por favor. Mire conmigo, Salmo 76. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en este hermoso salmo. Dice la palabra del Señor así, versículo 1 y 2. Salmo 76, versículo 1 y 2. Mire cómo dice. Al músico principal sobre Nejinot, salmo de Asaf, cántico. Versículo 1 dice, Dios es conocido en Judá. Verso 2. Verso 1. En Israel es grande su nombre. En Salem, Salem es el mismo Jerusalén. ¿Okay? Ya vio, está su tabernáculo y su habitación en Sión. O sea, Salem es Jerusalén. Es la misma ciudad. Ahora, la palabra Salem viene del hebreo Shalom, la ciudad de paz. Ahora, esto es impresionante, hermano. Yo cuando he estado estudiando esto, digo yo, wow, ¿cómo es posible esto? Óigame, estamos hablando de Génesis 14, pero ahí en Génesis 14, solo con 2 versículos que aparecen ahí, hablando de Melquisedec, porque es todo lo que se dice ahí, 2 versículos, hay una teología de salvación enorme. Hay una doctrina de la salvación perfecta. Hermano, yo cuando estaba estudiando, yo oré y dije, wow, ¿cómo está esto aquí? Qué emocionante. El plan perfecto de Dios para salvarnos a nosotros. El plan completamente
de gracia y de amor para salvarnos a nosotros. Ahí hay un tipo llamado Melquisedec, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Saca pan y vino, mire qué interesante, y bendice a Abraham. Lo bendice. Y todo esto está hablándonos alrededor de la salvación. Y eso es lo que está diciendo aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Ya se dio cuenta. Melquisedec, el rey justo, su nombre es rey de justicia. Cristo es el rey de justicia. Él va a establecer la justicia perdurable, no solamente aquí en esta tierra cuando Él regrese por segunda vez, sino que además el Señor, el Rey de justicia, nos justifica a nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, representado en esos elementos que ilustran la muerte y resurrección victoriosa de Cristo por nosotros, el pan y el vino. ¿Y eso qué nos trae? La paz con Dios. Por eso es que Melquisedec es rey de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ya se dio cuenta? Cuando yo soy justificado, yo no me puedo justificar. Tú no te puedes justificar. Dios me justifica. Y cuando Dios me justifica o me perdona, me declara sin culpa, limpio, a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9 y 10 de Hebreos, que el sacrificio de Cristo es perfecto. Y a través de su sacrificio, Él me justifica o me perdona todos mis pecados y me declara sin culpa. Y en ese momento yo puedo tener la paz con Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como yo, un pecador contaminado, moralmente depravado, lo peor que puede haber, puedo tener el perdón de Dios a través de que Cristo murió por mí en la cruz y Él pagó por mí y Él me justifica. ¿Ves? Esto es hermoso, hermano. Esto lo estamos en un versículo, en versículo 1 y 2. Ahora yo quiero que sigamos viendo aquí porque esto también nos lleva a un punto. Mira conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 7. Dice la escritura así. Versículo número Hebreos 7:3. Y aquí es donde empiezan algunos problemitas de interpretación. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiero explicar esto, hermanos. Melquisedec primero dice, sin padre, sin madre y sin genealogía. Esta frase, por favor, hermanos, no quiere decir que Melquisedec no era un ser humano. No quiere decir que Melquisedec era un ángel o que era el ángel de Jehová o algún ser espiritual, algún serafín o querubín o cualquiera de estos seres. No. Aquí está hablando de una línea de sacerdotes. Y que cuando Melquisedec aparece en escena en Génesis 14, no se dice quién era su madre, quién era su padre, su abuelo, su bisabuelo, tal como la línea de Leví o de Aarón lo requerían. Por ejemplo, los levitas o los sacerdotes de Aarón debían demostrar probadamente con hechos reales su genealogía hasta llegar a Aarón para poder ejercer el sacerdocio. Mira conmigo Nehemías, por favor, capítulo 7. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 7. Acuérdense que los hebreos han estado 70 años en el cautiverio babilónico. Y ahí les dan la oportunidad de regresar en el tiempo de Esdras. Y dice que regresan, pero tienen que buscar sacerdotes para que vayan a servir al templo, a rehabilitar el servicio del templo.
Ahora yo quiero que mires el verso número 63. Nehemías, capítulo número 7 y versículo número 63. Mira esto conmigo, por favor. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, la cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó por el nombre de ellas. Estos, mira bien qué interesante, buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Te das cuenta? Ellos decían que eran sacerdotes y algunos los reconocían, pero no lo pudieron demostrar. Dice el versículo 64, estoy leyendo Nehemías 7:64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Algunos decían, no, si son sacerdotes, no, si por ahí el abuelo, que no, dice. ¿Lo pueden probar o no? No lo pueden probar, quedan excluidos del sacerdocio. Porque para ser sacerdotes, levitas, debían de comprobar, como yo les dije, hermanos, ese pedigrí, esa línea. El padre, la madre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el papá del tatarabuelo, el papá del papá del tatarabuelo, el papá del papá del papá del papá, hasta llegar a Aarón. Y el que no podía probar eso, no participaba del sacerdocio. Eran estrictos en eso los judíos. Este Melquisedec dice, él no tenía esa línea sacerdotal. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no era humano. Por favor, está hablando de su sacerdocio. Y cuando dice aquí, sin padre, sin madre, no es que no tenía padre y madre. Claro que lo tenía, pero no tenía padre y madre sacerdotales. O sea, Melquisedec no hereda el sacerdocio de su papá. Su papá no heredó el sacerdocio de su abuelo y su abuelo no heredó el sacerdocio de su bisabuelo. No, eso no ocurrió con Melquisedec. No tenía una genealogía sacerdotal. Y luego, ¿qué dice? Sin genealogía. Dice, mire, no había genealogía, era un ángel. No, no tenía genealogía sacerdotal. Pero ¿qué más dice? Mire lo que dice, sin principio, que no tiene, que ni tiene principio de vida, ni de días, ni fin de vida. Ahora usted me vuelve a decir, pero mire lo que dice aquí, pastor. ¿Sí? ¿Sabe de lo que está hablando, hermano? Aquí está hablando de su aparición en la Biblia y cómo desaparece. O sea, de repente Abraham viene de la derrota y dice, y salió Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec? Ahí apareció, ahí no dice ni dónde, ni cómo nació, ni quién era su padre, no dice nada. De eso está hablando, de cómo él aparece en la escena e inmediatamente él desaparece. Pero no quiere decir de que él apareció porque era un ángel que vino del cielo y en ese momento se transformó y se hizo Melquisedec y luego se deshizo y se fue para el cielo. No. Y quiero decirte una cosa. Hay muchos personajes del Antiguo Testamento que así aparecen y desaparecen. Que la Biblia no dice nada, pero no son tan trascendentales como Melquisedec. Ese es el punto. No son tan trascendentales como Melquisedec. Y ahora entonces, ¿qué tenemos aquí? Que como él recibe el sacerdocio de Dios, ¿ok? Melquisedec, y se muere como sacerdote y no traspase el sacerdocio a otra persona, entonces, ¿qué dice? Permanece sacerdote para siempre, porque viene el Hijo de Dios quien tomará ese sacerdocio eternamente. Entonces, hay un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Por eso dice, hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece para siempre, sacerdote para siempre.
aquí la palabra de Dios, el escritor, entonces, no está diciendo que la historia de Génesis 14 es una teofanía, o que es una cristología en el Antiguo Testamento, o que es Cristo en el Antiguo Testamento, que es un ángel en el Antiguo Testamento. No está diciendo eso. Está diciendo que esta es una historia de un personaje piadoso, que era rey, que era sacerdote, y Dios lo nombró como sumo sacerdote, que aparece en escena y desaparece y queda como sacerdote, porque así como aparece como sacerdote, desaparece y su sacerdocio permanece para siempre. Melquisedec era grande. Mira el versículo número 3, perdón, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. ¿Qué pasó con él? A quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, dice, Abraham era grande. Y para los hebreos, Abraham era lo máximo. Ahora, ¿qué dice aquí? Melquisedec era más grande que Abraham. Mira, Abraham era el héroe de la fe, el padre de la fe, así lo dice Pablo en el libro de Romanos 4, en el libro de Gálatas, pone a Abraham como el ejemplo de la fe, el padre de la fe. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y podemos hablar de Abraham bellezas y podemos decir todo lo que quieras, pero dice la Biblia, Melquisedec era más grande que Abraham. Versículo número 4, considerad pues cuán grande era este como rey y como sacerdote, como persona delante de Dios. Dice, era más grande que Abraham. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, quien era grande, pero Abraham no era tan grande como Melquisedec. Melquisedec era mucho más grande que Abraham. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a pensar en los versículos que vienen. El sacerdocio de Melquisedec y Cristo Jesús entonces eran superiores a los sacerdocios levitas y arónicos. Versículos del 4 al 11. Y solamente lo voy a mencionar así rapidito. Capítulo 7, verso 4. Dice, miren qué grande era Melquisedec, con su puesto de rey y de sumo sacerdote. Imagínense la grandeza de Melquisedec, pero ahora imagínense la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 1, el escritor lo describió como lo más grande, lo más maravilloso que puede haber en el universo. Y Abraham dice, le pagó los diezmos. Versículo número 4. Aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, le pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora, versículo número 5 va a empezar a desarrollar el argumento de la grandeza de Melquisedec. El argumento de que el sacerdocio levita era inferior al sacerdocio de Melquisedec. Mira el versículo 5, por favor. Ciertamente, dice, sin duda alguna, eso quiere decir la palabra ciertamente, ¿okay? Los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de su padre. Los levitas fueron señalados por Dios, designados por Dios, para que recibieran los diezmos de todas las demás tribus de Israel. Las otras 11 tribus, acuérdense que, y mire cómo dice, versículo número 5, aunque eran sus hermanos. O sea, Leví, acuérdense, primero vino Abraham, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, de donde vienen lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. Dentro de uno de estos 12 hijos, Leví era uno de ellos. Leví. Y luego quedaron 11 más. Estaba Judá, estaba Rubén, estaba José, estaba Benjamín, estaba Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Simeón y Dan. Los 12 hijos de Jacob. Estos otros 11 que acabo de mencionar, que eran las 12 tribus de Israel,
dice que tenían que pagarle los diezmos a Leví, aunque era su hermano también. Pero, aunque eran hermanos, todos reconocían que Leví debían respetarlo, y especialmente a los levitas, y tenían que darles los diezmos de todos. Mire lo que dice 7:6 ahora. Pero aquel aquí es un pronombre relativo que se refiere a Melquisedec y a Cristo. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, este Melquisedec literalmente, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora habla y se retracta hasta Abraham y Cristo. Primero dice, aquí están los 12 hijos de Jacob, y de ellos Dios escogió a Leví, y todos sus hermanos tenían que pagarle a Leví los diezmos. Y luego va Abraham de nuevo y dice, ahora, Melquisedec no pertenecía a estas tribus. De hecho, Leví ni había nacido. Todavía no había nacido ni tan siquiera Isaac, solo Abraham. Y Abraham y Melquisedec no tenían nada de parentesco entre ellos. Y dice aquí en el versículo número 6 que la genealogía, ahora, ¿ya se dio cuenta, hermano? Una, por favor, el versículo número 3 con el 6. Únalo. Vamos. Mira el versículo 3, y aquí se lo voy a demostrar. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Sí? Pero en el verso 6 dice, pero aquel cuya genealogía. Y no es que Melquisedec no tenía genealogía, pues. O no tenía o sí tenía. Claro que tenía. Pero mire lo que dice el 6. Aquí en el 6 se explica el 3. Dice, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. O sea, la genealogía de Melquisedec no es contada como genealogía sacerdotal. Claro que tenía esa genealogía. El verso 6 lo dice claramente. ¿Ya lo vio? Claro que Melquisedec tenía genealogía, pero no tenía genealogía sacerdotal como los levitas. Él era único en su clase. No hubo otro, solo Jesús. Él no le traspasó su sacerdocio a otra persona. Y mira el versículo 6 dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y el punto crucial, versículo 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ya está. Melquisedec es el mayor, más grande, bendice a Abraham, quien es el menor. Bendice a Abraham. Esa es la clave. Ese es el verso clave acá. Mayor, Melquisedec. Menor, Abraham. Y luego viene la conclusión, donde quiero que lleguemos. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Qué dice? Este es el fin de este argumento. Pero va a continuar hablando de esto, del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Pero ahí, uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó también los diezmos Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué dice? Si Abraham era grande, su hijo Leví, su nieto, perdón, bisnieto, estaba Abraham, Isaac, Jacob y Leví. ¿Okay? Era bisnieto. Leví era bisnieto de Abraham. Dice, y cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, también los pagó Leví, porque todavía estaba en Abraham, porque Abraham no había todavía tenido a Isaac, no tenía a Isaac todavía. Por tanto, imagínese, dice, la grandeza de Melquisedec. Permanece sacerdote para siempre. Y ahora el Hijo de Dios toma este sacerdocio según el orden de Melquisedec y se convierte en ese sacerdote eterno, en ese sacerdote eterno. Allá dice, reciben los diezmos, versículo 9, versículo número 8, hombres mortales.
¿Quiénes eran esos hombres mortales? Los levitas. Se moría un sumo sacerdote y se levantaba su hijo. Se moría este y se levantaba su hijo. Allá no dice, aquí uno que vive. Habla de que el sacerdocio de Cristo es eterno, vive eternamente y para siempre. Ahora dice, porque aún estaba en los lomos de su padre. Entonces también Leví pagó los diezmos a Melquisedec y hace que Melquisedec sea mucho más grande. Imaginen que Leví era grande porque sus hermanos le pagaban el diezmo, pero en Abraham pagó también los diezmos Leví. Qué grande era Melquisedec y qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, qué tremenda enseñanza tenemos aquí. Maravillosa. Tenemos un gran sacerdote, más grande que todo. El día domingo concluimos esto y vamos a cerrar con el nuevo pacto del capítulo 8. Hermanos, tenemos una salvación perfecta que desde Génesis 14 nos da una ilustración con Melquisedec, su reino de justicia, su reino de paz. Sacó pan y vino, bendijo al que tenía las promesas y era grande. Y ahora viene otro más grande llamado Jesús, que es de la orden de Melquisedec, que cumple con el pan y el vino, su muerte y su resurrección, nuestra justificación. Y mi amigo, yo te voy a decir una cosa. Tú no puedes justificarte a ti mismo. Con nada de lo que tú hagas puedes lograr la justicia de Dios o que Dios te justifique a ti por tus obras. Cristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Él murió por ti. Fue sepultado y resucitó. Y solo a través de Cristo puedes encontrar la justicia de Dios y ser declarado, perdonado y sin culpa, justificado y volver a tener paz con Dios. La paz con Dios no la vas a encontrar. La paz personal no la vas a encontrar ni por hacer buenas obras, ni en el pecado, ni en el dinero, ni en el poder, ni en la fama. Cristo es el Rey de paz y Él te ofrece la paz, la reconciliación con Dios. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal y Él te da la vida eterna, te perdona, te justifica y te da la paz con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza maravillosa, emocionante, Señor. Saber que tu gracia ha sido tan grande, que tenías un plan perfecto de este gran sumo sacerdote Jesucristo, como el que dio su vida, murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Gracias porque a través de Cristo podemos obtener el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Padre, te glorificamos, te amamos, te ofrendamos nuestras vidas a ti. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a crecer, a entender que somos salvos, que somos perdonados y que en Cristo se ha logrado nuestra verdadera salvación. Ayúdanos a ser agradecidos por esta obra maravillosa de salvación que tú habías planificado en la eternidad para nosotros, Señor, y que ahora en Cristo tenemos ese perdón, la seguridad de la salvación y la vida eterna. Padre, bendice a tu pueblo y anima a tu pueblo a vivir para gloria de tu nombre. Que podamos disfrutar esa paz con Dios y que podamos caminar para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El domingo continuamos con este tema.